Muy buenos días, estimados hermanos y amigos. Es un gusto saludarles. Gracias por estar presentes en esta presentación del Evangelio. Creo que va a ser de mucha edificación para cada uno de los escuchas. Hay un dato interesante a nivel de introducción de este mensaje. En el día 4 de marzo del 2007, el programa Discovery Channel sacó a luz una declaración que reza lo siguiente: se ha descubierto que la tumba de Jesús se ha encontrado en un lugar cerca de Jerusalén. Y allí se descubrió que la tumba de Jesús todavía se encuentra en ella los huesos de Jesús. Añadieron también diciendo que esto no podía traer ninguna molestia a los cristianos, pues lo importante es que el Espíritu de Jesús todavía está vivo. Hasta allí cierro comillas. Obviamente se trata de una mala y equivocada teología y también de una arqueología errada y de unos periodistas también salidos del contexto de la realidad de los hechos, cosa que posteriormente se descubrió. Este programa específico fue censurado, fue cancelado de parte de Discovery Channel porque fue considerado un fraude y todas sus repeticiones posteriores fueron canceladas. Estimados amigos y hermanos, negar la resurrección de Jesucristo siempre ha sido un pasatiempo importante para Satanás y también obviamente los enemigos de la fe, los enemigos de la resurrección de Jesús. Obviamente, pues se sabe que si se niega la resurrección de Jesús, pues obviamente todo se derrumban muchísimas cosas en torno a la fe del Evangelio. Y obviamente, pues tampoco se podía creer en la Biblia, porque el Antiguo Testamento habla, enseña, anuncia la resurrección de Jesús, porque los discípulos posteriormente, cuando fueron convencidos de este hecho histórico, ese fue el centro de su predicación, y porque obviamente las enseñanzas básicas del Señor Jesús estaban enfocadas no solamente a su ejemplo de vida, sino también a este hecho glorioso de su resurrección. Los que rechazan a Cristo y su resurrección entienden la importancia, la centralidad de la resurrección. Escuche esto: si la resurrección es verdad, entonces el cristianismo es verdad. Las profecías del Antiguo Testamento son verdaderas. El testimonio del Nuevo Testamento es verdadero. Las palabras de Jesús son verdaderas. Los testimonios de los testigos oculares son ciertos. El Evangelio es verdad. La salvación es real. Dios es Dios y todo es cierto. Entonces, obviamente, todo lo que encierra la proclamación del Evangelio en torno a la resurrección seguirá adelante en su curso. Los que rechazan a Cristo y su resurrección entienden la importancia y la resurrección y la centralidad de este hecho histórico. Es por eso que cuando Jesús resucita, los líderes sobornaron a unos soldados para que ellos dispersaran y tergiversaran este hecho histórico, diciéndoles: afirmen que fueron los discípulos quienes robaron su cuerpo. Y estos soldados sobornados hicieron lo que les enseñaron o lo que les dijeron. Eso circuló, obviamente, y eso se mostró por diferentes lugares de Israel, sobornados con el fin de que afirmen que sus discípulos fueron quienes robaron el cuerpo de Jesús. Así es que los no creyentes consideran que si la resurrección pudiera ser refutada, el cristianismo se derrumba totalmente. Ha habido, por lo tanto, a través de la historia de la Iglesia, desde la resurrección de Jesucristo, innumerables e incansables e interminables esfuerzos para explicar, razonar o buscar diferentes interpretaciones que no tienen nada que ver con el hecho histórico de la resurrección de Jesús. Nadie, por cierto, ha tenido éxito en esto. Nadie ha roto la cadena inquebrantable de la evidencia que vincula la resurrección con la declaración interna de la palabra de Dios. Y es por ello que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo número 10, versos 9 y 10, si confiesas con tu boca a Jesús como Señor y crees en tu corazón
que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Así es que la salvación viene al creer en la resurrección, lo que significa que crees que Dios lo levantó, que Dios levantó a Jesús de la muerte porque éste había ofrecido un sacrificio adecuado, apropiado y perfecto por el pecado en la cruz. Y es así como el Señor validó este sacrificio resucitándolo de entre los muertos. Y es interesante observar que cada uno de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, miran todo este hecho histórico en sus diferentes formas y presentan estas evidencias de una forma similar, cada uno desde perspectivas diferentes. Las 4 evidencias son la tumba vacía, el testimonio angelical, el testimonio de las mujeres y obviamente la evidencia de la resurrección a través de la incredulidad de los discípulos y apóstoles, quienes muy incrédulos y escépticos en esto, posteriormente fueron convencidos por la presencia irrefutable del Señor Jesús en medio de ellos. ¿Por qué entonces los evangelios enfatizan? Es una pregunta interesante. ¿Por qué los evangelios enfatizan la resurrección? Porque uno de los argumentos de los no creyentes, de los que no creen en el Señor, será siempre y ha sido a través de la historia que la resurrección no sucedió. Así como lo escuchan, simplemente que la resurrección no sucedió. Que esto simplemente fue un invento de los discípulos, quienes queriendo que sucediera, lo imaginaron, lo elaboraron, lo diseñaron en sus mentes, lo circularon entre ellos y luego este invento fue llevado ante mentes ingenuas e ignorantes. Esa es una de las posturas que existe frente a la invención de que fueron los discípulos quienes resucitaron al Señor Jesús, creando como una especie de mitología, como una especie de cuento elaborado con el fin de continuar con una proclamación sin fundamento histórico. Así es que frente a estas cantidades de aseveraciones negativas que se han levantado, o instituciones o personas o corrientes o acercamientos que se han presentado con el fin de desmeritar el hecho histórico de la resurrección de Jesús, me ha parecido interesante que hoy abordemos este tema. Y es por ello que para el día de hoy he querido titular el mensaje como las primeras respuestas ante la resurrección. Ese es el título del mensaje, las primeras respuestas ante la resurrección. Y frente a este título quiero hacer esta pregunta. ¿Cómo respondieron los primeros testigos de la resurrección de Jesús? ¿Cómo respondieron? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo respondieron? Sencillamente los primeros testigos de la resurrección de Jesús respondieron con las siguientes similitudes. Número 1, respondieron con una declaración consistente. Los primeros discípulos o testigos de la resurrección de Jesús, número 1, respondieron con una declaración consistente. Vamos a mirar esto en la Sagrada Escritura, allí en Lucas, capítulo número 24, Lucas, capítulo número 24, versos 33 al 35. Dice la palabra del Señor, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Y decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Bueno, es interesante esta escritura. Obviamente, si miramos los versos anteriores, entendemos que se trata de 2 personas que habían descendido de Jerusalén a Emaús. Y en ese camino, en ese trayecto de Jerusalén a Emaús, se les acerca Jesús. Ellos no lo identifican, lo identificaron simplemente como un forastero, como alguien que se les acercó en el camino. Y fue en ese trayecto, quienes ya conocen la historia o ya han leído este pasaje bíblico, entendemos que fue en ese trayecto de ese camino de Jerusalén a Emaús que el Señor, al dialogar con ellos, empezó a mostrar la evidencia y la realidad de su resurrección. Cuando ellos entran en esa claridad
cuando ellos logran comprender que Jesús ha resucitado, entonces ellos regresan en esa misma hora y van de nuevo a Jerusalén. Y así es que vemos aquí el pasaje bíblico. Después de que ellos entienden el hecho de la resurrección, cuando Jesús se les presenta y se da a conocer, dice el verso 33, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Obviamente, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Estos hermanos estaban reunidos en algún lugar en Jerusalén, en un lugar, digamos, como clandestino, oculto, porque ellos tenían miedo. Ellos no querían ser vistos por los judíos, de acuerdo a la declaración del Evangelio según San Juan capítulo 20, verso 24. Allí se nos dice que los discípulos y los seguidores de Jesús se reunían y estaban allí con miedo por temor de que fuesen perseguidos, encerrados y metidos en la cárcel de parte de los judíos y las autoridades judías. Entonces, estos hermanos, estos dos discípulos de Emaús sabían en dónde estaban reunidos y vienen a contarles las buenas nuevas, vienen a decirles a ellos este gran encuentro, este gran maravilloso episodio de haberse encontrado con el Señor Jesús resucitado. Y ellos estaban allí entonces a dar esta buena noticia y tocan la puerta. Imaginémonos el acto, ¿no? Entonces ellos tocan la puerta, ellos están allí con ese deseo de comunicar esta gran noticia y cuando ellos se les permite entrar, dice como que inesperadamente, sin que ellos se les diera oportunidad de la explicación de lo que ellos querían comunicar, dice, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. O sea, esto viene de parte de los que están allí reunidos. Estas fueron las palabras con que fueron recibidos. No les dio como tiempo de ellos dar a conocer este anuncio y obviamente se encontraron, le salieron adelante al anuncio, en otras palabras. Lo interesante de esto es que hay una declaración consistente, que es el primer punto que vemos aquí en este mensaje. Los primeros testigos de la resurrección de Jesús respondieron con una declaración consistente. Y la declaración consistente es que verdaderamente y literalmente el Señor Jesús ha resucitado. Después que escucharon estas declaraciones, según el verso 34, ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Note la relación que hay entre la aparición a Simón y el congregarse. Me parece interesante que la capacidad, la influencia que tenía Pedro era muy fuerte. Pedro era el líder y obviamente que Pedro ya estaba convencido, porque al principio él no creía en nada de esto, el hecho de la resurrección, y después fue persuadiéndose progresivamente, y más cuando el Señor se le presentó, como lo dice también el apóstol Pablo por allá en 1 Corintios capítulo número 15, cuando hace un señalamiento de las apariciones resucitadas del Señor Jesús, toma como punto de partida a Pedro, luego a Cefas, luego a un número de hermanos determinado, luego como a 500 hermanos, y luego dice como un abortivo se me apareció a mí, tomando como punto de referencia su primera aparición a Pedro. Entonces es interesante, ya aquí están reunidos, me imagino que Pedro ya le ha pedido disculpas a las mujeres que fueron las primeras en dar la noticia, y obviamente están allí todos con esa gran y maravillosa noticia, con ese maravilloso hallazgo, con esa gran e importante suceso que obviamente les ha cambiado su forma de pensar acerca del mesianismo, acerca de las expectativas que tenían de Jesús. Ya hemos estudiado posteriormente que las expectativas mesiánicas que ellos tenían de Jesús eran diferentes y aquí obviamente ya tienen una connotación completamente diferente, llegan a un nivel, escalan su nivel de entendimiento. Bueno, aquí entonces estamos dándonos cuenta que nos encontramos en un pasaje que es muy revelador y que básicamente se centra en mostrarnos a nosotros como primer punto que las respuestas ante la resurrección tienen una declaración consistente. Y obviamente esto tiene para nosotros una presentación de mucha fuerza, una evidencia histórica con mucho valor, porque eso deja ver que realmente no es un invento ni es un asunto separado de unos, como si fuese una desconexión en un momento determinado. Ahora, recordemos algo interesante, que esto tiene mucha fuerza
y tiene mucha capacidad en el entendimiento que podamos ir progresando de esto. Hay un versículo posteriormente por allá en Primera de Pedro, capítulo número 1, verso 3, cuando el apóstol dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien de acuerdo a su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva a través de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. En otras palabras, esta declaración consistente tomó fuerza, se fue acentuando, fue tomando estructura y se convirtió en el centro posteriormente de la proclamación. Muy bien, aquí entonces el punto interesante es que lo que quiero que entendamos en este primer aspecto es que ellos pudieron estar de acuerdo en esa declaración consistente, lo vimos, lo pudimos observar. Tenemos la gran noticia de que estuvo con nosotros, de que lo presenciamos, es decir, está vivo, y esta es una aparición consistente que genera en ellos una experiencia transformadora. Muy bien, además de ser una aparición, recordemos que se convierte como un ente jurídico, una connotación legal, es una declaración consistente. Número 2, respondieron conmocionados ante su presencia. Respondieron conmocionados. Recuerden que esto es gradual, ¿no? Ellos primero ven a Jesús, por allá lo ven las mujeres, por allá los ve Pedro, los ven algunos hermanos, los ven estos dos caminantes de Emaús, y entonces ahora están allí reunidos contando sus experiencias. Y obviamente esto está escalonando, esto va gradual, y por eso aquí vemos otra respuesta. Recordemos la pregunta que hacíamos: ¿cómo fueron las primeras respuestas de los primeros testigos ante la resurrección de Jesús? Número 1, una declaración consistente. Número 2, respondieron conmocionados ante su presencia. ¿Dónde encontramos esto? En el versículo número 36 y 37. Aquí vamos a ver que estos discípulos y hermanos están conmocionados, están sorprendidos ante la presencia resucitada del Señor Jesús. Dice el texto, verso 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Yo quiero que analicemos esto desde la perspectiva humana, no desde una perspectiva religiosa, como cuando ya analizamos las cosas desde unos hombres de fe que entregaron y dieron sus vidas por esta causa, sino que miremos el proceso revelador que empezó a darse en sus mentes. Ellos, como cualquiera de nosotros, no estaban convencidos, ellos ni se imaginaban en sus mentes ese hecho de la resurrección de entre los muertos, ese hecho sobrenatural. Ellos tenían obviamente una forma natural como cada uno de nosotros. Sabemos acerca de estas posturas que tienen que ver con los acontecimientos sobrenaturales. Pues obviamente, aunque ellos habían experimentado muchos milagros de parte del Señor Jesús, no tenían tanta claridad de que este acto de la resurrección de verdad fuese a ocurrir, fuese un hecho. Y por lo tanto, gradualmente ellos tenían que ir entendiendo y ir experimentando e ir teniendo esta profundización en su acercamiento con el Señor. Y pues al principio vemos que ellos no podían tener una claridad frente a esto, y fue directamente el Señor quien empezó a mostrarse. Aquí vemos que se muestra aisladamente a cada uno de ellos. Ellos entonces toman la decisión de reunirse con el fin de deliberar y compartir sus experiencias. Están allí reunidos en algún lugar de Jerusalén para compartir lo que les ha ocurrido a cada uno. Me imagino Pedro contando lo que ocurrió, las mujeres contando los acontecimientos de lo que ellas vieron, lo que ellos percibieron. Posteriormente algunos hermanos más, y aquí vemos estos dos caminantes de Emaús que regresan a Jerusalén también dando su testimonio, ¿no? Algo consistente. Están allí deliberando, compartiendo todo esto, pero aquí hay algo interesante, es que escala el asunto, y el asunto escala, y es que ellos pasan a un nivel más, a una presentación más en este acercamiento de lo que el Señor Jesús va revelando, de su poder que tiene sobre la muerte, cuando Él resucita entre los muertos. Y es aquí que podemos ver que ellos responden conmocionados ante su presencia. Mira, dice el verso 37, dice que ellos estaban espantados y atemorizados,
pensaban que veían espíritu. Bueno, pues están impresionados, ¿no? Porque como que esto todavía no lo creen, como que tienen que pellizcarse, como que no, esto no cabe en sus mentes. Y pues obviamente allí Jesús se puso en medio de ellos y les dijo paz a vosotros. El término paz, que viene del griego eirene, que significa paz interior, pues obviamente tiene que ver con eso, sí, claro, estén tranquilos, relájense, no se asusten, no se conmocionen, no se espanten. Yo no soy un espíritu que vengo a causar un problema mental y en su comportamiento a ustedes. Vengo a dar unas evidencias claras de que yo soy el que estaba ya en la cruz del Calvario y que luego me llevaron al sepulcro y aquí he vencido la muerte. Gloria a Dios, el Jesús resucitado. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, mientras compartían de sus experiencias aisladas, Jesús se puso en medio de ellos. Gloria a Dios. ¿Cómo hubiéramos podido nosotros reaccionar? Imaginémonos en un escenario como estos. Yo creo que de la misma forma, porque pues obviamente el ser humano tiene una capacidad de exigir pruebas para poder creer. Y todo lo examinamos desde el método de los sentidos, o pues si son personas de investigación, lo que se conoce como el método científico. Todos queremos acercarnos a este tipo de experiencias sobrenaturales de una manera en donde se elaboren y se muestren pruebas, y por eso ellos estaban allí como conmocionados. ¿Por qué? Conmocionados porque, pues obviamente, ¿por dónde entró? Pensemos en eso, ¿por dónde entró? Si la puerta está cerrada, si esta es una reunión clandestina, estamos aquí reunidos ocultos para que los judíos y las autoridades y los soldados romanos no se den cuenta que estamos aquí reunidos. Esta puerta está con doble tranca, está cerrada. ¿Por dónde entró? O sea, esto no pertenece, esta presencia de Jesús no pertenece a un orden natural. ¿Qué ha pasado? Y obviamente eso fue lo que trajo en ellos una conmoción. Estaban asustados. Ese es el punto principal que quiero destacar. Es decir, ellos estaban sorprendidos, ellos estaban en una respuesta asustadiza, aterrorizados ante la presencia del Señor Jesús. Y obviamente, aquí vemos que está ascendiendo o está escalando ese proceso revelador de la resurrección, ¿sí? Y esto nos lleva al tercer punto. Y el tercer punto es, ¿cómo responden los primeros testigos ante la resurrección de Jesús? Ellos responden maravillados. Una vez el Señor Jesús les muestra sus evidencias, una vez a lo que ellos consideraban que era un espíritu, cuando el Señor Jesús les dice, cálmense, tranquilícense, sí, pasa a vosotros. Ellos empiezan a relajarse y el Señor Jesús empieza a dar pruebas, y vamos a mirar esas pruebas. Responden maravillados ante las pruebas convincentes, ese es el tercer punto. ¿Sí? Lucas capítulo número 24, del verso 38 al 43. Leamos la escritura, versos 38 al 43. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Impresionante, ¿verdad? Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Aquí entonces el Señor Jesús resucitado muestra que él tiene un cuerpo, no es un espíritu, no es un fantasma, es un cuerpo real que puede atravesar la puerta. Este tipo de lenguaje solamente lo vemos acá en la Biblia, no es ciencia ficción, no es una elaboración, no es un cuento mitológico, es una presentación que va más allá de lo que se conoce como una
postura natural, ya estamos hablando de un escenario que tiene que verse desde la óptica de la fe, ya no desde el método del hombre para poder darle consistencia a un asunto, si lo acepto o no lo acepto, sino que se tiene que ver desde la perspectiva de la fe, no desde el método de los sentidos o el método científico que demanda un razonamiento diferente, sino desde el método o la metodología de la fe, desde la metodología de la revelación. Entonces, partiendo de ese hecho, de que es el Señor Jesús quien está allí al frente de ellos, de que el Señor Jesús es quien ha resucitado, quien no es un invento, de que no es una idea inventada por los discípulos, sino que está allí frente a ellos, Él entonces pasa a dar evidencias. Y obviamente esas evidencias tienen una connotación de un elemento sobrenatural, porque como punto de partida, Él ha atravesado las puertas, ¿sí? Y eso ya como que generó, ya como lo vimos anteriormente, un espanto, un miedo, estaban aterrorizados, pero obviamente Él disipa esos sentimientos empezando a mostrar la realidad de los hechos, dando evidencias de que es Él, ¿sí? Y aquí entonces hay una cantidad de detalles que tienen que ver con el entendimiento de cómo el ser humano percibe las cosas a través de los sentidos, ¿sí? Entonces, primero que todo, les dice, ¿por qué estáis atemorizados? ¿Y por qué estáis turbados? Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos. A mí me parece que esta palabra ¿por qué? No es una pregunta explicativa, diciéndole a ellos, denme razones por qué están turbados, sino que es una pregunta retórica. Las preguntas retóricas son obvias. Es como quien dice, ¿ustedes por qué están así? ¿Acaso ya no tienen evidencias suficientes de que yo he resucitado? Ya saben lo que ha ocurrido, ya ustedes lo están debatiendo, están aquí en este lugar compartiendo cada uno sus experiencias, experiencias consistentes, como lo mencionábamos en el primer punto. ¿Sí? Ya ustedes, cada uno por su parte, ha expresado lo que ha ocurrido. Entonces, como quien dice, ¿por qué se turban por ello? Si yo soy el que me les aparece a cada uno de ustedes por aparte. Entonces, además de esa pregunta retórica obvia, vemos algo interesante. Miren mis manos, ¿sí? Miren mis pies, que yo mismo soy. Mire la palabra, mirad, es decir, hagan uso de la visión, el sentido de la visión. Y luego dice, y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo, ¿sí? O sea que el cuerpo del Señor Jesús es interesante, ¿no? No es un espíritu, sino que tiene un cuerpo, ¿sí? Tiene un cuerpo, tiene carne y tiene huesos. Interesante. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Muy bien. Entonces, cuando les muestra las manos y los pies, me imagino que allí no hubo quienes estiraron la mano y quizás lo tocaron, a ver si esto es cierto o no es cierto, ¿sí? Y entonces, allí también está el sentido del tacto, ¿no? Y como ellos entonces empezaron a prenderse en gozo, mejor dicho, ellos empezaron a sentir tanta alegría, tanto gozo, que no lo creían, estaban maravillados de eso, estaban pues en una combinación de emociones, si es, no será, y después fueron eliminando el que no será, fue alejándose, fue desapareciendo, sí, se fueron persuadiendo de que realmente Jesús ha resucitado, y entonces ellos maravillados, Jesús agrega más evidencias y les dice, ustedes tienen algo de comer, y entonces le trajeron un burrito o un taquito. Bueno, si hubiera resucitado allá en México o de pronto allá en Houston o en Texas, entonces en Houston, Texas, bueno, en fin, si hubiera resucitado en uno de esos lugares, le hubieran traído un burrito o un taquito, pero aquí le trajeron un pez asado y un panal de miel. Bueno, estaba sabrosa la comida y parece que era uno de sus platos preferidos. Y bueno, esto nos muestra que Jesús era un ser humano que le gustaba la pesca y que le gustaba comer saludable, comer con buena proteína. Y entonces le trajeron su pez, le trajeron su miel, lo tomó, dice que lo tomó, o sea, lo agarró y comió delante de ellos. Evidencias reales de la resurrección.
de Jesús. Pues obviamente cuando miramos esto desde la crítica alta, nosotros vemos que hay muchas posturas y muchos enfoques en torno a estos relatos, y obviamente se pueden armar como si fuese una elaboración de personas que escriben un documento, unos redactores, para tratar de presentar un mensaje consistente en torno a este cuento, entre comillas. Sin embargo, aquí vemos que esto se convierte en una realidad, porque aquí está demostrando básicamente con evidencias claras y llegando al clímax de ello, que Jesús mismo se presenta con pruebas irrefutables, pruebas irrefutables. Y eso me lleva a pensar en lo que dice por allá en Primera de Corintios, capítulo número 15. Si ustedes me acompañan, me parece tan interesante esta escritura. Primera de Corintios, capítulo número 15, que es considerado como un himno de la iglesia primitiva. Dice, verso 2, le hablo desde el verso 3. Porque primeramente os he enseñado, Primera de Corintios 15, 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y escuchen, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Esto es impresionante. Primera de Corintios, capítulo número 15, es considerado como uno de los pasajes claves para demostrar la evidencia interna y la evidencia de testimonio de parte de aquellos que fueron sus primeros testigos de primera mano de la resurrección de Jesús. De ahí lo que también dice primera de Juan, el Evangelio según Juan, ¿no? Lo que hemos oído, lo que hemos visto acerca del verbo de vida. Sí, o sea, encontramos pruebas por toda parte de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Obviamente hay mucho más que hablar sobre esto. La escuela que tiene la iglesia sobre este tema es muy valiosa, mostrando con ello que la resurrección, además de que fue un hecho, tiene un impacto muy grande en la vida del ser humano. Y esto pues obviamente son temas que posteriormente, a medida que vamos creciendo en el acercamiento de las doctrinas y enseñanzas de la iglesia, vamos descubriendo que hay mucha más profundidad, porque es allí cuando empezamos a preguntarnos y a dar respuesta a preguntas muy profundas sobre estas. Por ejemplo, ¿qué importancia tiene la resurrección para nosotros en el día de hoy? ¿Cómo podemos nosotros traer ese hecho real e histórico a nuestra experiencia diaria con Dios? ¿Sí? ¿Cómo nosotros podemos crecer en este acercamiento con Dios teniendo como punto de referencia a ese Jesús, quien era nuestro Señor y Maestro en su vida, en su ministerio, pero también cómo el hecho de la resurrección trae sobre mí un impacto que genera una trascendencia en mi capacidad de seguidor de Jesús? Es decir, hay preguntas que son mucho más profundas en torno a esto, que obviamente podrán ser respondidas en su debido momento en otro tipo de mensajes. Pero por ahora estamos tratando de responder esta pregunta, ¿no? Las respuestas de los primeros testigos de la resurrección de Jesús. ¿Cómo respondieron? Pues a nivel de resumen, recordemos entonces lo siguiente. El título del mensaje fue, o es, las primeras respuestas ante la resurrección. Los primeros testigos de la resurrección respondieron con las siguientes similitudes, a nivel de resumen. Número 1, respondieron con una declaración consistente. Eso está en el capítulo 24, Lucas 24, del verso 33 al 35. Número 2,
respondieron conmocionados ante su presencia. La palabra clave aquí es conmocionados. Respondieron conmocionados ante su presencia. Lucas capítulo 24, versos 36 y 37. Y número 3, respondieron maravillados ante las pruebas convincentes. Hermoso, ¿verdad? Respondieron maravillados ante las pruebas convincentes. Lucas capítulo número 24, del verso 38 al 43. Muy bien, así es que avanzando con esta presentación del mensaje, quiero invitarles para que miremos a nivel de aplicación lo siguiente. ¿Para qué entonces una resurrección corporal? ¿Por qué y para qué una resurrección corporal? Número 1, fue necesaria la resurrección corporal para demostrar su victoria completa sobre el pecado. Hay muchos versículos que se pueden mencionar sobre ello, pero no quiero salirme del enfoque principal de este tema, las primeras respuestas ante la resurrección. Solo a nivel de aplicación recordemos que el hecho de la resurrección corporal de Jesús es necesaria para demostrar la victoria completa de Jesús sobre el pecado. El pecado mata. La paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Pero dice la palabra, por otro lado, que aunque eso ocurra, que la paga del pecado es muerte, por otro lado nos dice que lo que tenemos en Dios es vida y vida en abundancia. ¿Por qué? Porque Jesucristo se convirtió en el que dio muerte al pecado, matando al pecado en la cruz del Calvario, sepultándolo en su muerte y resucitando a una vida nueva. Eso está explicado allá en Romanos capítulo número 6. En segundo lugar, ¿para qué la resurrección corporal de Jesús? En segundo lugar, la resurrección es necesaria para demostrar el propósito de Dios a favor de los seres humanos. Para demostrar que así como lo dice en Primera de Corintios, el capítulo 15, que el primer hombre es terrenal, refiriéndose a Adán, y el segundo hombre, que es Jesucristo, es celestial, mostrando entonces con ello como una nueva civilización que se levanta a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien trascendió obviamente la muerte, resucitando de entre los muertos y dándonos a nosotros esa esperanza de vida, para que nosotros también trascendamos al pecado, muriendo al pecado, y nos levantemos a una vida nueva. Gloria a Dios por ello. Y número 3, la resurrección física de Jesucristo es una prueba visible de que Dios estaba satisfecho con su sacrificio. Una prueba visible de que Dios estaba satisfecho con el sacrificio de Jesús, con la muerte de Jesús. Y esto es interesantísimo. ¿Por qué? Porque la fe salvadora viene cuando se reconoce a Jesús como Señor sobre la muerte y sobre la vida. Dios lo levantó entre los muertos y con ello puso su sello divino de aprobación en su obra en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Así es que quiero que analicemos lo siguiente. Los seguidores del Señor Jesús no pueden seguirlo a Él solo hasta la cruz y quedarnos simplemente con ciertos aspectos de Jesús en su seguimiento hasta la cruz. No, hay que ir más allá. ¿Por qué? Porque esto lo vemos en los mismos discípulos. ¿Por qué? Porque cuando se sigue a Jesús solo hasta la cruz, como lo hicieron los discípulos, pues ellos se dispersaron. Todos ellos se perdieron. Entre viernes y domingo prácticamente todos se habían ido. Todos estaban huyendo. Fue que el rescate empezó a darse de parte del Señor Jesús cuando se desaparece separadamente para decirles, ¡hey, ¿para dónde van? ¿Para dónde van? Un momentico, ¿cómo que a pescar voy? ¿Cómo que usted se va a ir para Emaús? ¿Cómo que ustedes ya se van a ir para... No, si es que ustedes no han entendido cuál es el propósito de todos estos años que he estado con ustedes, vengan y empieza entonces a reunirlos para mostrarles y llevarles a un entendimiento más avanzado de lo que es su propósito. Así es que número 3, la resurrección física de Jesucristo muestra que hay una avanzada en los propósitos de Dios para el ser humano. No podemos quedarnos solo hasta el sacrificio.
el Señor Jesús viene a nosotros para que lo miremos en su estado de resurrección, con el fin de ello mostrar su sello, su capacidad de poder sobre el pecado, sobre la muerte y su victoria sobre la cruz. Muy bien, escuchen esto. Si los discípulos de Jesús no hubieran visto a Jesús vivo entre los muertos, si su cuerpo estuviera en una caja en algún lugar, como la introducción que dice en el mensaje, nunca entonces los discípulos habrían llevado el mensaje más allá de Jerusalén o más allá de Samaria. Ellos se habrían ido a Emaús, se habrían ido a sus casas, se habrían ido a sus oficios, y entonces podrían decir que no hay razón para dar un paso más allá. Ellos nunca habrían intentado hacer nuevos conversos y establecer una comunidad de fe basada en un maestro muerto y pues obviamente pues que había generado en ellos una decepción a pesar de todo lo amable y lo bonito y las enseñanzas que le daban. Fue la resurrección de Jesús que marcó en ellos un hito, un impacto, un cambio en la perspectiva de cómo analizaban, miraban y experimentaban en sus propias vidas al Señor Jesús. Lo que los cambió fue el hecho de que lo vieron vivo, con estas pruebas irrefutables que hemos acabado de leer. Nadie hubiera creído que el Señor Jesús era Redentor, Salvador, Hijo de Dios y Señor si Él no hubiera resucitado visiblemente de entre los muertos. Y esa obviamente es también la declaración que hace el apóstol Pablo por allá en 1 Corintios capítulo número 15, del verso 13 al 17, donde dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios. Noten entonces que el poder de la resurrección que tuvo el Señor Jesús marcó un hito, no solamente en su mensaje, en su propósito, en esa capacidad de reunir y de convocar a sus seguidores, sino que trajo con ellos una inspiración profunda, una convicción profunda que les llevó no solamente a irse a llevar el evangelio a diferentes lugares, como lo vemos allí narrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que en el capítulo 2 se arrepintieron las primeras 3.000 personas, luego en el capítulo 5, 5.000, y así sucesivamente se fueron extendiendo a diferentes partes y llegando a una declaración tan impresionante que está en Hechos capítulo 10. Si me permiten, yo sé que ya les dije que iba a terminar porque les presenté el resumen del mensaje hace un ratico, pero aquí me acuerdo de un pasaje hermosísimo que tiene que ver con esto. En Hechos capítulo número 10, por allí en el verso 40, dice, a este levantó Dios el tercer día e hizo que se manifestase. Hechos capítulo 10, verso 40. Y que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Gloria a Dios. Verso 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Bendito sea el Señor. Esto es lo que nos conmueve a nosotros. Algunas personas podrían pensar, bueno, entonces para poder predicar el evangelio y dar esa partida de entrega, pues entonces necesitamos ver a Jesús resucitado para poder tener ese punto de arranque, tener ese punto de inicio, así como lo hicieron aquellas personas. Déjenme explicarle que necesitábamos testigos de primera mano. Testigos de primera mano que estuvieron con él antes, que anduvieron con él, que fueron, pues obviamente, testigos de todo ese episodio que ocurrió, esa persecución tan tremenda que ocurrió. Y luego, como vemos en la historia, que este Jesús que hemos visto acá, él muere y resucita, y a estos que han sido sus discípulos, sus seguidores, se les presenta con pruebas irrefutables, ¿sí? Con el fin de que ellos
internalicen, experimenten y obviamente no teoricen, sino que hayan en ellos esa profunda convicción de que lo que ellos van a empezar a proclamar no es un invento ideado por Pedro y Jacobo y Juan, que eran los líderes principales del grupo, sino que realmente fue una experiencia masiva, una experiencia que se dio de parte de Jesús. O sea, no es una idea que se transmite, es Jesús quien se le aparece a estos testigos de primera mano, y estos testigos de primera mano, encendidos por dentro, llenos del Espíritu de Dios, de esa fuerza interna, de ese poder interno que produce el Espíritu de Dios en nosotros, unido con la convicción del poder de Jesús sobre la muerte, los llevó a ellos a esa entrega profunda de proclamar el Evangelio por encima de la persecución, arriesgando sus propias vidas, despojándose de sus intereses humanos, despojándose de su dinero. Algunos de ellos eran personas afortunadas, algunos de ellos tenían posiciones sociales interesantes y ellos se desprendieron de todo ellos y con esa convicción profunda de que Jesús ha resucitado y que el Señor les ha dado a ellos esa capacidad interna y ese entendimiento de asimilar una experiencia profunda en el Señor que los lleva a trascenderse más allá de sus propias necesidades humanas, se entregan, se dan. Y eso ha generado que generación tras generación la iglesia sigue proclamando a Jesús resucitado. Y es por eso que me llama mucho la atención que ya entonces hablamos de que este es el evangelio de la resurrección. Por ahí hay una escritura en Romanos donde se nos dice que este es el evangelio de la resurrección, lo cual para nosotros tiene un impacto fuertísimo. Está en Romanos capítulo número 1:4, en donde se nos dice que Jesús, el Hijo de Dios, fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de los muertos. Esto tiene para nosotros profundas enseñanzas y un impacto muy profundo en nuestra vida. Y es que, primero que todo, el cristianismo con su héroe al frente, que se llama Jesús, el Hijo de Dios resucitado entre los muertos, marca una diferencia muy clara con todas las demás instituciones religiosas del mundo. De hecho, son muy interesantes. Si hacemos un estudio de las religiones comparadas, ¿quién no niega que el zoroastrismo, que el confucianismo, brahmanismo, shintoísmo, el mismo judaísmo, el budismo, tienen enseñanzas interesantes en torno a la vida, al manejo interior, a la paz, a todo esto? Son cosas interesantes. Sin embargo, sabemos que lo que marca esa gran diferencia es que nosotros no recibimos una enseñanza con el fin de seguir una instrucción solamente como instrucción, sino algo que se encarna en nosotros por la presencia de Jesús resucitado en nuestras vidas, lo cual hace que obviamente nuestra experiencia de fe tenga una connotación diferente. Así es que como Jesús murió, así como Jesús fue sepultado y resucitó de entre los muertos, de la misma manera nosotros morimos al pecado, somos sepultados en el bautismo y somos resucitados en Cristo Jesús para una nueva vida. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Todo eso por el evangelio de la resurrección. Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. No nos olvidemos entonces que las pruebas contundentes de la resurrección de los primeros testigos fueron impresionantes. Primero, ellos respondieron con una declaración consistente. Segundo, ellos respondieron conmocionados ante la presencia de Jesús. Y tercero, respondieron maravillados ante las pruebas convincentes, sin objeciones, de que Jesús vive y está contigo para ayudarte a salir adelante por encima de cualquier situación que se te presente en la vida. Él vive hoy y está contigo para escucharte y para sacarte adelante en cualquiera que sea tu situación, a nivel personal y a nivel familiar.
En Él confiamos porque Él tiene el poder sobre la muerte, poder sobre el pecado, sobre la muerte y sobre la vida. Gloria a Dios por su milagro y por su maravillosa obra en nuestras vidas. Les quiero invitar para que oremos y vamos a hacerlo de una manera pausada, calmada, pero profunda y sincera delante de Dios. Y quiero invitarle para que incline su rostro y recuerde esto, que este Jesús que murió en la cruz del Calvario y resucitó entre los muertos, tiene el poder suficiente, no solamente para darnos entendimiento de su capacidad para ayudarnos, sino también de abrir nuestro entendimiento para que comprendamos que la vida que tenemos, tiene sentido y tiene valor solamente en sus manos, solo en sus manos. Si usted hoy ve que su vida no tiene nada que ver con una relación auténtica con el Señor Jesús, yo le invito para que allí donde usted está, reconozca a Jesucristo como su Señor y Salvador, así como dice en Romanos capítulo 10, ¿sí? Que si confesamos a Jesús, que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias por tu misericordia. Te damos infinitas gracias, Señor, porque tu amor es incomparable, porque estas experiencias maravillosas que nos muestra la palabra no solamente se quedan allí en un libro escrito, sino que eso toma vida en nosotros, Señor. Vida que alumbra nuestro entendimiento, vida que nos resucita de nuestras limitaciones y nos lleva a trascender por encima de cualquiera de nuestras circunstancias. Señor, yo te pido por cada una de las personas que han escuchado este mensaje, para que su esperanza en ti, en medio de la desesperanza, en medio de una situación fatídica, de dolor, hoy al escuchar esta palabra se den cuenta que ellos son personas llamadas por ti para iniciar un recorrido de fe y de crecimiento a tu lado. Bendícele, Señor. Bendice a cada uno de los oyentes allí donde se encuentran, Señor. Bendice sus familias, bendice su relación contigo, bendícelos en todos los aspectos de su vida. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Muchísimas gracias por escuchar esta palabra. Bendiciones. Algunos pensaban que todo había acabado a las redes a pescar. El cuerpo del maestro en una cueva fue a parar. Un monte y 3 cruces de testigos quedaron. Las mujeres con sus lágrimas la tierra enjugaron. Pasaron y mujeres llegaron para ungir a su Señor. La piedra movida, la tumba vacía y un ángel descendió. Les dijo: ya no teman, sé que quieren ver a Jesús. ¿Por qué? Porque buscáis en los muertos a quien vive hoy. Resucitó, resucitó. Amigos estaban reunidos sin saber qué hacer.
Era conocida la palabra oída de que el Cristo iba a volver. Sin embargo no entendieron, la promesa se olvidó. La palabra no era carne en su corazón. Hablando de todas las cosas pasadas, les llegaron a proclamar: el Rey está vivo, ¿cómo es posible? Llenos de incredulidad, Jesús llegó con ellos, diciendo: a mi paso os doy. Mirad mis manos, mirad mis pies, yo